Gratísimas, venerable Arquihuasqui. Seguimos con vuestra merced. El único que sabía mi cuenta era mi jefe. Me voy donde mi jefe o sea, él creía que yo estaba muerto. Entonces, ¿y usted cómo hizo para estar aquí? Entonces yo le conté cómo me desperté y cómo me sacaron y pues le pedí ayuda porque pues yo tenía mi cuenta de ahorro y fui a la cuenta de ahorro y no tenía ni un solo peso, estaba cancelada la cuenta. Entonces yo quería saber qué había pasado con mi cuenta de ahorro porque la única persona era él. Entonces me dijo, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo pensé que usted estaba muerto. Yo utilicé su dinero. Nosotros no supimos más nada de su merced, entonces yo utilicé su dinero. Pero no se preocupe, yo lo invertí en el negocito que tengo y eso ahí va saliendo. Y yo, bueno, don Pedro, yo me necesito que su merced me ayude, pues me dé alguito, me agilice algún dinerito, porque es que yo me encuentro en una situación precaria. Me dijo, Chino, si usted puede trabajar, vaya a La Vega, Cundinamarca, y me asusa a esos muchachos allá y yo le voy pagando mensualmente su dinerito. Yo le dije, no, don Pedro, pero es que ¿cómo se le ocurre? Uno de los grandes problemas que tuve en este accidente era de que, por ejemplo, el fono estaba ahí a esa distancia el fono, y yo lo iba a agarrar y yo veía la imagen ahí y mandaba la mano, pero yo veía la imagen y no coordinaba. No, eran 25 centímetros que estaba descoordinado la visión, o sea, la imagen que yo veía, y cuando yo mandaba a coger, eran 20 centímetros, 25 que no cogía las cosas, ¿ya? Entonces yo le decía, ¿cómo le voy a decir a la gente, mire ahí, y yo lo estoy señalando en otra parte? No puedo. Entonces me dijo, no, pues si no puede trabajar, entonces yo tampoco le puedo pagar. Yo, ¿cómo? Pero don Pedro, usted ha sido tan buena persona conmigo, ¿cómo me va a hacer eso? No, ¿sabe qué? Venga el próximo mes y yo le doy porcel de su dinero. No se lo voy a poder dar todo, pero yo le doy una porcel. Así, de mes en mes, nunca me daba nada. Me daba 5.000 pesos. Pues de la plata que tenía, 5.000 pesos, eso no era nada. Así como medio año me llevó, cada 8 días, cada 15 días, cada mes. Entonces yo fui a donde Aguas Limpias, le mostré, le dije, mano, mire, yo sé que es por culpa mía, yo sé que fue porque renuncié a la doctrina, sé por mi ambición y por mi defecto que yo no quise pagar más diezmos y que el karma me llegó, yo sé que estoy así, pero por favor ayúdeme, ¿qué debo hacer para que ese señor me pague? Me dijo Aguas Limpias, está bien que tenga conciencia, ya le di todas las herraciertas para que su merced se defienda. Ya depende de su conciencia y que siga queriendo violar su conciencia, de su dharma o de su karma que se gane por respetar su conciencia. Del resto no puedo hacer nada. Le dije, maestro, por favor, ayúdeme, usted me sacó por una y por segunda vez. Entonces él me dijo, no, ¿sabe qué? Nos vemos en la fuente, vaya a la fuente que yo le voy a llevar algo. Ese algo que él me llevó, cuando me llegó, me dijo, mire, esto es todo lo que le puedo ayudar. Y me entregó un cassette de doctrina del maestro, hablado por el maestro Keliun Zeus. Este cassette de doctrina hablaba al maestro de que él tuvo un patrón y que en otros retornos no le había pagado y que en ese retorno lo había vuelto a encontrar y que otra vez estaba pasando por recurrencia esa deuda. Entonces que él le había preguntado al maestro Keliun Zeus, había preguntado a los jueces de la ley cómo poder saldar esa deuda, y él ahí explicaba que los jueces de la ley le habían dicho que le cobrara 13 veces y que si a las 13 veces no pagaba, esa cuenta ya no le pertenecía al humano, sino a los jueces de la ley de Dios, y que así se quitaba ese karma, pero que no podía volver a tener ningún negocio con esa criatura. Entonces yo fui donde don Pedro, le dije, le di la doctrina y le dije lo que decía la doctrina y que yo pertenecía a esa doctrina, que si él quería hacer ese trato para saldar la deuda, para que él me pagara o que simplemente ya no me debiera nada. Entonces el Señor me dijo, ¿de verdad eso es así? O sea, usted me cobra 13 veces y yo no le pago, entonces ya no le debo nada.
Le dije, no, pues si eso es lo que quiere, usted no me debe nada más a mí, pero le deberá a los jueces de la ley de Dios. Y ellos son los que le van a cobrar. Yo no sé cómo le... Ah, entonces me piensa echar la judicial, me piensa echar la policía, me va a echar a la cárcel. Le dije, no. Eso sí, no sé cómo será, pero esos son los jueces de la ley de Dios. Y yo sé que existen porque a mí me juzgaron. Entonces, hacemos esto y yo le cobro 13 veces. Usted elige si 13 días o 13 veces en el día o 13 meses, como quiera. Pero hasta que podamos romper esto. Me dijo, listo. Vamos a hacer una cosa, cóbreme 13 veces, por 13 meses, una vez al mes. Y yo, bueno, listo, si eso es lo que quiere, entonces esta es mi primera vez, le cobro. ¿Me va a pagar? Me debe, precisamente, 3 millones de pesos que le había prestado, más lo que había en la cuenta daba 16, me debe 16 millones de pesos. No le cobro intereses. ¿Me va a pagar? Cóbreme el próximo mes a ver si le pago. Y así él me tuvo durante un año. Al año hizo una reunión con todos los trabajadores y amigos que él tenía y contó mi historia, cómo él había utilizado los 13 millones de pesos, él reconoció la deuda de los 3 millones de pesos que debía y que pues que yo había hecho un trato con él. Entonces, ¿qué les parecía a la gente? Y pues la gente decía, no, pues páguele, ya ha pasado tanto tiempo, dele algo, reconózcale algo. Entonces yo les decía, no es que me reconozca algo, me paga todo o no me paga nada. Y si no me paga nada, pues simplemente esa deuda se la deja a los jueces de la ley. Entonces él me dijo, mire, este chino es tan honesto, que mire lo que voy a hacer. Es después del almuerzo que me puede cobrar. Entonces tome mi tarjeta, y vaya, saque 80,000 pesos y cómpreme un petaco de cerveza, la carne, las papas, los plátanos, para hacer el asado del sustento, del almuerzo. Y después del almuerzo arreglamos cuentas. Ahí miro a ver si le pago. Así de esta forma, pues, saqué 80,000 pesos de la cuenta. Habían 20 y algo millones de pesos ahí. Me dio la tentación de coger el dinerito que me correspondía, pero dije no, porque él me dijo que hasta después del sustento. Entonces no saqué nada más. Fui y le llevé, el man constató, llamó a la empresa cuánto saldo quedaba y todo, y cogió y se burló de mí. Mire, le di la tarjeta de crédito, tenía 23 millones de pesos ahí, para ver si el hombre cogía su plata, y no quiso. ¡Ja! Pues ya no le pago. Le dije, no, pues si ya no me paga, pues simplemente quememos este papel. Que el papel estaba las cuentas que yo había hecho de lo que él me debía. Queme este papel, tome. Y el man lo quemó y yo me fui. La única posibilidad para no vivir en la calle en la situación de salud que me encontraba era mi mamá. Fui a donde mi mamá y doblé la cabeza, mamita, me encuentro así. Me necesito ayuda, me da pena venir así. Mi mamá, como toda buena madre, me acogió. A los 8 días de estar en la casa de mi madre, llegó la esposa de don Pedro pidiéndome ayuda. Mire que es que a don Pedro le robaron, lo estafaron, le embargaron el taller, le quitaron la camioneta, nos desocuparon la casa, nos embargaron todos los negocios. Por favor, ayúdeme. Y yo le dije, ¿yo qué tengo que ver ahí? Le cayó la ley divina, prácticamente lo enjuició y le cobró toda esa deuda, maestro. Sí. Entonces yo le dije, no, pero es que yo qué tengo que ver ahí. Busquen la ley judicial y yo nunca le he puesto una demanda ni nada. Me dijo, sí, pero es que yo fui donde una bruja. Y la bruja me dijo que esa racha que estábamos teniendo era porque le habíamos robado el sueldo a un empleado y que por causa de eso era que nos había llegado esa racha mala y que solo ayudando a ese empleado era que podíamos salir de ahí. Y el único empleado que le ha pagado mal mi esposo es usted. Me dijo, ayúdeme, mire, yo tengo una tarjeta en ese tiempo, ese año había salido recién un almacén llamado Macro, que cuando él fue a salir promocionó para que la gente invirtiera en él y el que invirtiera quedaba como socio.
Y un hermano de esa señora había invertido en él y tenía una tarjeta de socio donde solo pagaba el 10% de la mercancía. Entonces me decía, yo tengo esta tarjeta, su merced, compre lo que quiere con ella y la revendemos a precio. Y de las ganancias gana su merced y ganan. Mire que mis hijos, porque ellos tenían 3 hijos, mi hijo menor le quitaron un pedazo de colon porque se estriñó tanto que le dio cáncer, y un niño como de 7 añitos. Mi hijo, el mayorcito, tuvo un accidente en la escuela de fútbol y se rajó la rodilla. Mire que no tengo cómo darle de comer a mis hijos. Y don Pedro se volvió un alcohólico que solo se la pasa de cantina en cantina y solo llega hincho, y cuando se despierta corre para las cantinas y no es responsable de nada. Ayúdeme, por favor. Pues ante eso, pues yo me doblé y le quise ayudar a la señora. Eso fue para noviembre, eran los meses de noviembre. Tralteo, laboré con esa señora comprando de esa forma y vendiendo, yo mismo vendía, porque ella tenía su local, pero duró la mercancía 15 días y no le entraba una sola persona a comprarle nada. O sea, no vendía. Dije, no, pues yo no entro a su negocio, pero yo saco un puestico, si me deja estar enfrente de su casa, de su negocio, y yo pongo un puestico y yo vendo ahí. Y yo fui el que vendí todo. Yo vendí todo. Pues ahí me gané como 1.000.000 algo de pesos. Con eso le dije, bueno, ya no tengo ningún otro trato con usted, me voy de aquí. Mi pensado era irme para Paipa. Entonces pensaba tornar ahí, donde nadie me conociera, donde pudiera vivir una nueva Inti desde cero. Así arreglé las cuentas con la señora y renuncié a negociar más con ella. Le dije a mi mamá para dónde me iba, arreglé mis cosas, mis hermanos como me veían así, tome 5.000, 10.000, 20.000 pesos. Y así me despedí de ellos. Me subí al transporte que llevaba intermunicipal a Paipa. Cuando íbamos saliendo de Bacatá, se subió una muchacha que entró conmigo a la doctrina en esos días, se llamaba Yesenia. Éramos como civios, pero no declarados, y nos comprendíamos muy bien. Entonces ella me vio y me dijo, hola mi amor, ¿cómo te va? ¿Por qué no ha vuelto? Porque ya llevaba como 1 año y medio que yo no me relacionaba con el taoísmo. Entonces yo le dije, no, yo ya no sirvo para el taoísmo. ¿Y eso por qué? Le dije, no, porque es que mire, yo estoy tuerto, estoy manco, estoy cojo. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos al templo. No, yo no voy para allá. ¿Pero por qué no? Le dije, porque yo hace un tiempito pues consulté la Biblia y me salió que ni los cojos, ni los mancos, ni los tuertos entran al reino de los cielos. Entonces, pues yo ya perdí el retorno, yo ya no le sirvo a su merced, yo ya no sirvo para mutar la energía, a mí ya no me reciben en los cielos. Déjeme en paz, yo quiero vivir ya hasta la hora en que me muera, porque yo perdí ya este retorno. No, mire, yo sé que el maestro lo puede ayudar. ¿Qué maestro? Ni qué nada, yo ya no quiero nada. Mire, ¿qué es lo que quiere? Yo le pago el pasaje, yo esto, yo le otro. Pero ella era tan insistente que ya íbamos en Tunja y ella seguía insistiendo de que yo la acompañara al templo, de que el maestro me podía ayudar. Yo que no. Ella venía para el templo entonces. Sí, ella venía para el templo, aunque yo no sabía dónde quedaba. Y ya me tenía tan fastidiado de que me dijera de que viniera al templo con ella, que ella me pagaba todo, la disertación, el pasaje, me devolvía, me pagaba todo. ¿Qué es lo que quiere? Le dije, no, pues si pasa una noche conmigo, yo voy al templo. Inmediatamente se levantó y me dio cachetada para un lado y para el otro y dijo, respéteme, yo no soy una cualquiera. Y se fue a sentar a otro sitio. Al mociertico volvió. Ya llegando a Paipa, yo dije, no, yo ya me bajo aquí. Dijo, no, mire, está bien, yo paso una noche con usted en el templo, allá donde están los maestros. No, pues siendo así, ya cojo, tuerto, manco, y se me ofrecen así un bocado tan lindo. No, pues está bien. Y ella me dijo, pero solo si estamos en el templo.
Así, ella me trajo al templo. Cuando llegamos al templo, eran las 11 de la noche. Entonces, llegamos, el maestro Kellun subió, quien era la recepcionista era Dermunla, en ese tiempo no tenía el simbre, pero era ella. Y ella nos dijo, hagan una fila para recepcionarlos. Entonces me dice al final. Cuando de pronto sube el maestro en la camioneta, ¡bra, ba, 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 ba! Yo, uy, qué susto, esa vaina suena con una metralleta. ¡Bra, ba, 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 ba! Cuando no, es el maestro. ¿Qué época era esa, maestro? Eso fue en 1998, en diciembre 10. El 10 de diciembre del 98 fue que llegué aquí al templo. Entonces llegó el maestro, todos se formaron, yo me hice aparte, ni siquiera en la fila. Entonces el maestro dijo, háganse todos en una filita que los quiero ver. Entonces todo el mundo se formó y entonces la muchacha me cogió y me jaló para la fila y ahí de últimos. Cuando empezó a mirar y cuando me vio a mí, me miró de arriba abajo y de abajo arriba. Y me dijo, hasta que me tocó traerlo, ¿no? Y yo dije, no, pues yo pensé, yo no dije. Yo lo miré y dije, este cuchito se equivocó conmigo. Porque era tanto el desánimo y la luz, la esperanza que yo había perdido por haber leído eso a letra muerta de la Biblia, de que ni los tuertos, ni los cojos, ni los ciegos entraban al reino de los cielos, que yo hasta había perdido el recuerdo de los maestros. Pero yo cuando vi al maestro Kellun, se me hizo conocido, pero no me acordaba dónde. Y yo decía, este cuchito me confundió, quién sabe con quién. Y inmediatamente el maestro me miró, o sea, se sonrió. Me dijo, no se preocupe, súbase a la camioneta. Y dije, no, es que yo vengo con ella. Ah, ellas también, súbanse. Entonces Dermunla le dijo, maestro, es que no han sido recepcionados, no se preocupen, mañana en la mañana los recepciona, no necesito entrarlos, pero súbase, y me fue cogiendo la maleta que ya tenía y me la puso encima de la cajoneta. Pues ahí yo me subí, me dijo, mire, su merced puede reposar aquí, su merced le dijo a las muchachas, pueden reposar aquí, armen sus carpas. Y ahí se armaron las carpas, o yo le ayudé a armar las carpas. Y yo le dije, bueno, esta noche es mi noche. ¿Usted no está cansado? No, disfrutemos mañana. Hoy reposemos, mire, estoy muy cansada. Disfrutemos. No. Entonces ella cogió y dijo, bueno, o mañana o llamo a los atalayas. Y yo, no, pero ¿cómo me va a hacer esto? Miren, usted prometió, yo le acepté, pero mire cómo va a hacer esto. Yo, bueno, coste, yo le avisé. Empezó a gritar, pero a grito entero. Y después de que gritó, me dijo, vaya, sálguese para que no lo vayan a coger su merced, agarrote. Y siguió gritando, auxilio, ayuda, auxilio. Pues yo del susto me salí y me escondí por ahí en el monte. Y cuando llegó, pues ahí cerquita, porque yo tampoco conocía el atrio, eso era monte para mí. Cuando llegan los atalayas y dicen, ¿qué pasó? Ay, no, tuve un sueño horrible. ¿Quién me deja reposar con alguien, con una Eva que me acompañe? Yo me voy a reposar con ella. Y así se la llevaron y se fue a reposar con otra Eva y yo me quedé ahí. Así pasé la noche, me metí yo a la carpa y reposé. Cuando me desperté al siguiente día, me despertó esa muchacha, ya había amanecido. Me despertó esa muchacha con un besito en la mejilla y un vaso de naranja. Me acuerdo que en ese tiempo Mandara era la que vendía naranjita exprimida en vasitos. Y ya me puse alegre, me levanté, me bañé y salimos a recorrer, a recibir el Intipán. Ya era la hora del Intipán y el maestro dijo, estoy verbalizando a todos los seres que deseen recibir el perdón del sexo oral. Entonces estoy atendiéndolos y ella me cogió el gancho y me dijo, vamos a recorrer y vamos a caminar para que conozca. Cuando llegamos ahí, a ese sitio de la rodilla izquierda que yo no sabía, bueno, eso queda aquí por abajo, por Puente Abajo,
ahí donde ahorita Ultabe tiene la cabaña, en esa piedra grande, ahí era. De los baños hacia abajo. Sí, de los Sería baños hacia abajo. Rodalgia derecha, creo. Bueno, siga, maestro. Bueno, de la rodalgia derecha. Entonces, bueno, yo como no conocía, entonces yo solo había oído eso y ella simplemente me llevaba a pasear. Cuando llegamos ahí, eso había por ahí unos 100, 150 criaturas. Eso era, la fila era larguísima para la Tencel. Entonces ella dijo, yo quiero hacerme verbalizar del maestro. Venga, hagamos la fila. Le dije, no, yo no soy de su comunidad, yo no quiero nada que ver con su maestro, yo no quiero meterme en nada espiritual, déjeme en paz. Usted haga lo suyo, yo hago lo mío, acompáñeme. Y yo, pero yo no me meto en nada de eso. Sí, tranquilo, no se preocupe. Entonces empezamos a hacer la fila. Como a los 5 minutos me dice la muchacha, ay, me dieron ganas de ir a drenar. Guárdeme el puesto porque si yo me voy y su merced se sale, yo pierdo el puesto y la gente ya no me deja entrar. Entonces cuídeme el puesto mientras yo entro aquí a drenar. Y yo le dije, pero no se demore. Ay, mire, hace falta más de 100 personas. ¿Qué me voy a andar demorando si solo voy a drenar? Y en ese concierto el maestro empezó a pegar, yo digo, porque yo en ese tiempo pues no entendía qué era lo que sucedía aquí. Cuando yo oí fue que el maestro empezó a gritar, usted es un degenerado que ha estado con tal y cual criatura y iba pasando las criaturas y a todas les sacaba pero y ninguna servía para verbalizar. Y eso empezó a correr esa fila prácticamente casi trotando. Y eso era, ay, hágale, que yo sí quiero. Ay, ojalá yo alcance, decía la gente que estaba detrás. Y yo, no, pero es que la muchacha ya viene. Hágale, tranquilo, ahí le guardamos el puesto, hágale. Cuando de pronto yo me vi fue enfrente del maestro Keliun Zeus ahí en esa piedra. Cogió y dijo, bueno, el siguiente. Entonces me miró a mí. Entonces yo le dije, es que la que sigue está drenando, ya viene, dele un mociertico. Y me fue cogiendo del brazo, me subí a la piedra y me dijo, bueno, mientras ella viene lo voy atendiendo a su merced. Cuénteme, su merced, ¿cuánto hace que conoce la doctrina? De conocer la doctrina es una cosa, pero yo no la practico, yo no soy de esto. ¿Cómo así? ¿Y hace cuánto hace que la conoce? Y dígame, ¿qué es lo malo de eso para no practicarlo? Dije, no, la verdad es que yo conozco la doctrina hace como 2 años o algo así, alguito más. Bueno, ¿y en qué le puedo ayudar? No, ¿usted quiere recibir el...? Sí. Usted tiene una pregunta, tomen esto, que su merced me haga esa pregunta para yo poderlo ayudar. Cuénteme, ¿qué desea preguntar? ¿Qué quiere? No, yo nada, no. ¿Usted sí sabe qué es el sexo oral? Sí, yo sé qué es eso. Y yo no me gusta practicar eso, yo no lo practico. Si se acuerda de la pregunta y le llega a la cabeza, dígamelo. Que me lo escriban, que me sirve para recibir el perdón del sexo oral. Pero recuerde, si se acuerda de la preguntica, me la dice, para poderlo ayudar. Y me fui a inscribir para yo poder salir del paso. Pero cuando di mi nombre, se me vino una pregunta a la cabeza. Mi pregunta fue, ¿y la ropa vil daña el perdón del sexo oral o se ensucia uno? Eso me llegó a la cabeza. Oiga, maestro, me llegó una pregunta. ¿Será que la ropa vil daña o ensucia el perdón del sexo oral? Me dijo, oiga, ¿cuánto hace que dice que conoce la doctrina? No, pues yo más o menos hace 2 años y algo más, alguito así. Pero yo no la practico. Yo, no, pues no se preocupe. El perdón del sexo oral se ensucia si se pone ropa con pepe, o sea, ropa con pepas. Esa ropa que tiene así pepitas, eso significa que es ropa pepiada. Así le llaman, ropa con pepe. Y pepe es estiércol, y estiércol es ensuciar el cuerpo. Y eso no le pierde el perdón, pero sí lo ensucia. Y para que lo pierda, pues simplemente es volver a cometer volver a cometer el delito del sexo oral.
ahí sí pierde todo y recibe 7 tantos más de lo que se le quitó. Le dije, no, yo no vuelvo a practicar eso, no. Y pues no, yo no tengo ropa pepiada, maestro, yo no tengo ropa pepiada. Oiga, y me empezó a mirar el maestro de arriba abajo. Y me miró las piernas, se agachó y me miraba y decía, oiga, pero si yo le puse en su cabeza en el hospital que no se dejara operar. Le dije, oiga maestro, ¿y usted por qué me dice eso? Y dice, ¿por qué se dejó operar las piernas? Usted no tenía que dejarse operar las piernas. ¿Por qué se dejó operar? Entonces inmediatamente yo le dije, ay maestro, no, usted se equivocó. ¿Cómo se le ocurre? Mire, y yo me fui levantando el pantalón hasta la altura de la rodilla y dije, no, miren, yo no me he dejado operar, usted se equivocó. Mire, esta cicatriz que tengo aquí es porque mi hermana me pegó con la chapa del cinturón, pero a mí no me cogieron punto ni nada, sino eso me quedó ahí. Eso es mentira, yo no me he dejado operar de no. Entonces me dice el maestro, oiga, entonces usted es un gamín, porque usted se la pasa utilizando la ropa de otros. ¿De quién es esa ropa que está el registro de que tiene la rodilla mala y que ya no puede caminar? Porque es que eso es lo que usted está esperando que le pase, porque eso ya está marcado ahí en esa ropa. Y usted que la está utilizando, le va a pasar lo mismo porque eso está quedando marcado en su genética. Y yo le dije, no, señor, yo no quiero eso, no, ¿cómo se le ocurre? Pero pues, entonces, ¿de quién es esa ropa? No, esa ropa es mía. Lo que pasa es que, pues, un muchacho que sí, él tuvo un accidente, precisamente era el señor, el hijo de la señora de mi patrona, que había sufrido ese accidente. Y le dije, pues como él ya no podía caminar bien, entonces me ofrendó ese pantalón. Dijo, pues usted ese pantalón lo está llevando a que reciba ese mismo karma. Y esa criatura está viva gracias a usted, porque usted es el que le está cargando ese karma. Ponerse la ropa usada de otros. Y me miró el pecho. Y me dijo, yo no le dije a usted en su cabeza que no se dejara operar. ¿Por qué le rajaron el pecho? Y yo, no, maestro, se equivocó otra vez. Usted se equivocó, mire, maestro. Y yo me subí la camiseta y le mostraba mi pecho. Mire, yo no me dejaba operar, usted se equivocó, maestro. Es que definitivamente, yo cuando fui gamín para poder ayudar a la humanidad y a los seres que estaban endarmados, pero que no me era licenciado directamente a ayudarles, yo me iba a las casas como un mendigo. Y les pedía que me ofrendaran un trajecito o me ofrendaran una comidita. Y por la comida o el traje que ellos me daban, yo me les cargaba el karma. Y eso es lo que usted ha estado haciendo. Y por eso se encuentra en la condición en que se encuentra. Porque usted como gamín se ha estado poniendo la ropa usada de otros más encarmados que usted. ¿Eso es lo que usted quiere que le pase? Mire, yo estoy así es por un accidente que sufrí. Mire, maestro, es que yo me caí, yo quedé tuerto, yo quedé manco. Mire, yo no puedo levantar esta mano. Mire, yo camino cojo porque ese accidente quedé así. Y si usted dice que me puede ayudar, ayúdeme, por favor. Entonces me mira la cabeza. Y en ese tiempo yo traía una vasca, una cachucha. ¿La camisa le dijo algo? ¿La camisa de quién era o algo? No. Ah, sí. Oiga, ¿y de quién es esa camisa? Y esa camiseta era a franjas de colores, roja, amarilla, verde, azul, así, a franjas. ¿De quién es eso? ¿De quién es esa inmundicia que hasta vil es? Es que eso me lo ofrendó también otro niño, que ese niño sí le hicieron una operación en el pecho a corazón abierto, pero eso era cuando tenía 6 mesecitos el niño, y él ahorita ya tiene más o más 20 años. Él sí le quedó el pecho así todo deforme, pero ya él no sufre de eso, maestro. Dijo, pues ese registro está en esa camiseta. Y eso es lo que su merced está programando para su porvenir. Porque eso es lo que su merced quiere que le acontezca. Y yo, no, por favor, maestro, no me diga eso, yo no quiero eso para mí.
Y entonces me mira la cabeza y me dice el maestro, ¿y acaso yo no le puse en su cabeza que moviera la cara, que moviera los ojos para que no lo operaran? Le dije, no maestro, a mí no me han operado. Yo no me he dejado operar. ¿Y entonces qué es esa cicatriz que tiene en la cabeza? Le dije, maestro, y me quité la cachucha que tenía. Me quité la cachucha y le mostré. Le dije, sí maestro, mire, esto me sucedió cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, que me golpeé contra una piedra y por no mostrarle a mi mamá, entonces se me curó así. Pero esa es la única cicatriz que tengo en la cabeza. Y me dice, oiga, ¿y entonces esa cachucha de quién es? ¿Usted sabe qué es una cachucha? Una cachucha es para que le pongan los cachos. Por eso lleva eso. Y chucha es el sexo, o sea que esa cachucha, ¿de quién era? Para que le pongan los cachos a su merced. ¿Usted quiere conseguirse una mujer infiel que constantemente le esté siendo infiel con otra? Pues siga utilizando eso. Aparte de que esa cachucha, el registro que trae es que le abrieron la cabeza a esa criaturita. Y pues sí, así era. Era de uno de los antropogenios con los que trabajaba y que me había ofrendado esa cachucha. Y que él cuando era pequeño, cuando él nació, había sufrido de hidrocefalia. Y le habían abierto la cabeza para poderle sacar el exceso de líquidos, pero eso era cuando recién nacido. Yo le decía eso al maestro, y el maestro decía, sí, pero es que eso está marcado ahí, y usted lo está marcando en su genética. Si usted quiere que yo le ayude, tiene que quemar esa ropa, si quiere que yo le ayude, y si no, no puedo seguirlo atendiendo. Entonces yo le dije, pero maestro, es que no tengo más ropa. Entonces ahí es cuando me da el primer trato, el primer proceso para mí, donde me dice que él me va a ayudar. Por cada prenda me da un traje. Y yo, ¿cómo así? Sí, si usted quema una camisa, yo le doy un pantalón, un interior y una camiseta, un traje. Que eso es lo que tengo, porque en ese tiempo la industria tenía camisetas, pantalones, interiores para la venta. Entonces el maestro, yo le ofrendo un traje por cada prenda y así podemos solacelar. Listo maestro, ¿cómo hacemos? Dijo, no, pues hágame un listado aparte de la ropa vil que usted compró. Hágame un listado de la ropa vil usada que a usted le regalaron. Hágame un listado de la ropa vil o de la ropa usada que no sea vil, pero que se la regalaron usada a su merced. Y hágame el último listado que es de la ropa no vil que tiene su merced o que le queda. Y cuando tenga esos 4 listados, entonces podemos hacer el traalto para poderle solacelar y que se vea que por cada prenda yo le voy dando un traje. Vaya y haga esos 4 listados y cuando los tenga, viene y lo atiendo. Ese fue el primer traalto. Pero por la ambición y los defectos que uno tiene, porque yo en ese mocierto vi plata, un pantalón, un interior, una camisa, una camiseta, eso equivale a 100,000 pesos, yo decía en ese mocierto, y por cada prenda que yo queme es un traje completo, eso es plata. De aquí voy a salir bien emperchado, bien, que voy a aprovechar este cuchito. Y así de esa forma hice el listado de la ropa vil con 2 atalayas que el maestro me puso. Hice el listado de la ropa vil, de la ropa vil usada, de la ropa vil no usada y de las prendas no viles o las prendas que me quedaban buenas. Y fui y se lo presenté al maestro. Cuando el maestro me atendió, me dijo, bueno, ¿dónde están los 4 listados que le pedí? Le dije, maestro, ahí en esa hoja están los 4 listados. Entonces él miró la hoja y dijo, yo veo aquí una hoja, ¿dónde están las otras? Porque son 4 listados, cada listado por aparte. No, maestro, pues siendo así me toca volver. Bueno, entonces siendo así, lo atiendo al final de la fila. Fui, hice el listado,
las 4 hojas diferentes y volví y me metí a la fila. Cuando me metí a la fila yo le dije, es que el maestro me está atendiendo, ¿será posible que me dé el turnito para que él me termine de atender? Ahora, el venerable de Arquiguas, cuando el maestro Kelly Seu se encontraba haciendo una entreverbalización, es cuando le ve la ropa que tiene puesta y en cada una de las prendas encuentra, como eran prestadas, encuentra los registros de los antiguos dueños de esa ropa, que había un niño, si yo recuerdo, que de pronto de 6 locrones le abrieron el pecho para una cirugía, creo que de corazón abierto, tenía una camisa, ya con 20 años se la regaló a Arquiwaski, y aún tenía ese registro, y así, sucesivamente, con cada prenda el maestro vio cómo tenía ese registro ahí todavía. Entonces la importancia de no ponernos ropa que no sea nuestra, de no ponernos ropa prestada, tampoco prestar nuestra ropa. Recuerden, es la segunda piel. La ropa es sagrada, la ropa es todo. En el kilómetro 8 le llevaban al maestro Kelly Seu prendas de algunos seres que estaban enfermos y no podían llegar hasta allí. Y el maestro veía todos los registros en esa ropa, todo, lo bueno, lo malo. Sí, es que para poderme atender, para poderme solacelar, negociar, porque el gran maestro me dijo que la condición en que yo me encontraba, o sea, la condición de salud, que era cojo, manco y tuerto, era precisamente por haber utilizado ropa usada, por haber utilizado ropa de otras criaturas, por estar utilizándola, y que eso me había llevado a tener que cargar el karma de esas criaturas y que eso era lo que me tenía en la situación de salud en que me encontraba, que para poderme ayudar debía quemar la ropa, pero como era una doctrina que me estaba dando por primera vez, él me iba a solacelar que por cada prenda que yo quemara, él me ofrendaba un traje, pero para esto menestía hacer los 4 listados por aparte. Así, pues, cuando yo hice el arqueo, o sea, cuando me pusieron 2 atalayas para que mirara y escribiéramos todo lo que tenía, yo a los atalayas, en ese concierto yo tenía una camisa no, sino un buzo de lana que tenía un poco de suásticas y que me gustaba mucho. Era un traje calientico, pero por las suásticas, por los dibujos que tenía, formaba cuadros y a la vez pues por las figuras que tenía, eran figuras. Los 2 atalayas me dijeron que eso era vil y yo le dije sí, ahorita lo echamos ahí, y como lo tenía puesto, yo simplemente les pedí licencia para ir a Rea, me metí al monte y escondí ese saco en el monte. Cuando salí del monte simplemente fui con los muchachos y terminamos de hacer los listados, pero ese saco no entró en los listados que estaban que me había solicitado el maestro, porque yo había escondido ese saco. ¿Por qué? Porque pues en verdad de la ropa buena que me quedaba a mí, de la ropa buena que me quedaba a mí, o sea que no se iba a quemar, solo quedaba una camisa, una camiseta, un pantalón, 2 calzoncillos, un par de calcetines y un par de calzados, porque la mayoría de los calzados que eran tenis, lo que yo traía, venía con cuadros, entonces esto los hacía viles. Entonces todo eso había que supuestamente echarlo a la candela. Entonces yo decía, no, ¿y qué tal dure 2-3 días sin que me den nada de ropa? Y entonces voy a durar 2-3 días aquí aguantando frío. No, más bien yo escondo este saco sin que nadie se dé cuenta y cuando me den la ropa pues ya me deshago de este saco. Era una de las prendas que a mí me gustaba. Entonces sin que los atalayas se dieran cuenta, yo escondí ese saco y hicimos el listado de toda la ropa general y la llevamos. Pero cuando llevé el listado, el maestro me miró y me dijo, yo le dije que lo atiendo al final de la fila, ¿qué hace aquí? Y yo le dije, maestro, yo hice la fila y pues ya llegué aquí, entonces yo ya hice yo me hice al final de la fila y ahora ya llegué aquí. Entonces mira toda la gente que estaba haciendo la fila y les pregunta, oiga, ¿ustedes qué están haciendo ahí? Y ellos contestaron, no, pues estamos haciendo la fila para que su merced nos atienda, para recibir el perdón del sexo oral. En ese instante me dice, entonces, si ellos están allá, ¿usted es el final de la fila?
o ellos están diciendo mentiras. ¿Por qué me está haciendo perder tiempo? Y pues inmediatamente me retiró y yo me fui, entendí que debía hacerme al final de la fila. Ya como a las 5 de la tarde llegó el venerable Macholá y le dijo, maestro, licencia un Atencel, es que salen unos seres de Ecuador, son 2 buses y quieren recibir su bendicel. Y el maestro dijo, solo atiendo hasta la hora de oscurecer, no atiendo absolutamente a nadie más. Entonces, si la gente se va, pues ya pasaron al perdón. No, maestro, pero es que ya se van, entonces piden su bendicel. Bueno, entonces tráigalos para darle la bendicel. Y llegaron los 2 buses, venían más o más cada uno de 45 criaturas, pues eran casi 90, y luego vino uno que venía de Medellín, que también se iban y que querían recibir la bendicel. Ya eran las 5 de la tarde, yo dije, pues, esperar a ver qué pasa. Y empezó el maestro uno por uno a darle la bendicel, a soplarle, a hacerle una posicel como una posicel de Matus y a soplarle en la cabecita a cada uno. Y pues claro, eso se demoraba aproximadamente así el que menos se demoraba 3 minutos. Y el que más, que de pronto le pedía alguna ayuda, 5 o 10 minutos, y yo veía eso y yo dije, no, eso por más que se extienda, si va a atender solo hasta la hora de oscurecer, pues yo ya no alcancé. Entonces simplemente como 80 criaturas que habían en la fila, más los 3 buses que llegaban, eso yo dije, no, eso son como 250 criaturas. No, eso yo aquí estoy perdiendo el tiempo. ¿Y a mí me atienden al final de la fila? No, eso dura toda la noche atendiendo a la gente. Y yo me fui porque ya estaban diciendo que al seno, antiguamente no había tanto fono, sino que gritaban la gente, al seno, al seno. Entonces me fui a recibir el seno, me fui para la carpita donde estaba reposando en Puente Arriba y me acosté. Cuando me estaba echando el living por encima, empiezan a gritar los pregoneros, el de las ropas viles, el gamín, el que está atendiendo el maestro, el que se utiliza la ropa, que se acerque, que el maestro lo está llamando. No, qué susto. Pues sí, ya estaba entre oscuro y claro. Todavía estaba entre oscuro y claro, yo me levanté rapiditico, recogí, me traje y recogí la valija y empecé a correr. Cuando iba pasando por aquí por el portal, más abajito del portal, me encontré la camioneta del maestro y yo me la atravesé y la paré. Maestro, por favor, mire, yo soy el muchacho de las ropas que su merced me está atendiendo, mire, aquí estoy. Dijo, no. Miró el reloj y dijo, lo que pasa es que yo lo estuve llamando porque le tocaba su turno, pero usted no llegó. Entonces, hoy ya no lo puedo atender. Manada, esté pendiente. Y si está de primero, lo atiendo de primero. Y de ahí me fui a reposar porque pues ya no había nada que hacer. El maestro arrancó su camioneta y entró al interior del templo. Al día siguiente, yo me levanté a la hora del sacrofonesón y de una me puse a hacer la fila allá en donde verbalizaba el maestro. Y el maestro aproximadamente a las 7 de la mañana ya empezó a llamar a la gente para ser verbalizada. Y no había llegado sino 2. O sea, yo era el único que estaba parado ahí, entonces empezó a tratar conmigo. Me miró y me dijo, bueno, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? Entonces yo le empezaba a contestar. Y le dije, oiga maestro, licencia maestro, pero yo quiero saber por qué usted me está preguntando tantas cosas, si el día de ayer usted me verbalizó y me dijo sobre las ropas y me dijo haga estos 4 listados y yo hice los 4 listados y su merced me dijo que me atendía hoy. Entonces yo estoy aquí es para que su merced me solatzele, porque usted me dijo que por cada prenda que quemara me iba a dar un traje. Entonces por eso estoy aquí, para que para negociar. El maestro Kelly me miró y me dijo, oiga, y si yo le dije que lo iba a atender ayer, ¿por qué no lo pude atender ayer? Entonces ahí es cuando yo le dije, maestro, lo que pasa es que pues yo me cansé de esperar y como vino tanta gente, yo pensé que su merced no me iba a atender y yo me fui pues para la carpita. Y cuando llegué a la carpita, su merced me empezó a llamar, pero como vivía lejos, en Puente Arriba, pues mientras bajé, ya su merced había arrancado y me dijo que me atendía hoy. Me dijo, ese es el problema. El problema es que el mocierto acásico
para poderle negociar y atender sus cosas era ayer y hoy es otro día. Hoy no puedo hacer la solatzel que iba a hacer con su merced. Y como su merced ya sabe qué hacer con su ropa, pues lamentablemente hoy los jueces de la ley no me dejan negociar, no me dejan solatzelar como lo podía haber hecho ayer. Entonces yo a su merced no lo puedo atender hasta que no se deshaga de esa ropa vil que tiene. Empero no le sostengo la palabra que le di ayer, porque usted ayer no quiso esperar la atencel y yo lo estuve buscando y no lo encontré. Entonces no le puedo dar el beneficio que le iba a dar ayer, pero no le puedo atender hasta que usted no se deshaga de esa ropa. Le dije, ay maestro, pues eso es fácil, siendo así, pues yo la echo a la basura. Me dijo, o sea que usted quiere que sus cuerpos existenciales se le llenen de larvas, se llenen de gusanos, y esto va a hacer que su cuerpo vital se rompa y empiece a sufrir de psoriasis o de nuches, de gusanos, llenarse el cuerpo de un poconón de enfermedades. Eso es lo que le gustaría. Y yo, no, maestro. Dice, porque es que la ropa es la segunda piel. Y esta segunda piel, si usted la coge y la entierra, pues ella se va a empezar a podrir. Y así va a ser sus cuerpos existenciales. Porque los trajes que su merced utiliza es la representación de sus trajes, de sus cuerpos existenciales. Si su ropa es negra, pues su cuerpo existencial es negro. Si su ropa es vil, su cuerpo existencial es así, vil. Si su ropa es rota, pues su cuerpo existencial está así, igual de roto. Por eso no debe utilizar usted ropa rota. Si se le rompe y no puede cambiarla, pues simplemente remiéndela, cósala, para que ese cuerpo se repare. Y si usted quiere, pues que se llene de larvas y de gusanos y empiece a sufrir de su piel, pues échala a la basura. Eso ya es cuestión suya, yo no le puedo ayudar en eso. Maestro, ¿qué debo hacer? Ahí el maestro me miró de arriba abajo y de abajo arriba y me dijo, ¿y acaso ayer no aprendió nada de la doctrina que se le dio? No me haga perder el tiempo. Ay, maestro, por favor, ayúdeme. Está bien, yo voy a quemar esa ropa. Pero maestro, es que si yo quemo esa ropa no quedo sin nada. Ya le dije, no lo puedo atender ni le puedo ayudar hasta que usted no se deshaga de esa ropa. Y 2 atalayas para ver si en verdad se va a deshacer de la ropa, porque si queda con una prenda vil, no lo puedo atender. O sea, le vio el suéter que había guardado por ahí. Inmediatamente me acordé del suéter que había dejado guardado en el monte. Y ahí entendí que ahora sí había perdido la oportunidad de hacer esa solatzel por haber escondido eso. Pero de todos modos fui con los antropogenios, con los 2 atalayas que me habían ubicado, y les solicité que me ayudaran a conseguir la gasolina y lo menester, y que dónde podía quemar esos trajes. Entonces el maestro autorizó a un lugar en los lados de Puente Abajo, un lugar que hoy en día es donde se lleva el frente de acopio, donde se lleva todos los desechos plásticos y desechos para ser reciclados, y que allí en este lugar incinerara mi ropa. Empero que antes de incinerarla, a cada prenda debía estar limpia, no la podía incinerar si estaba sucia, y que antes de incinerarla debía hacerle una oracel, pidiendo para que esa prenda vil que me había cobijado, que me había librado, que me había dado el calor, que me había protegido el cuerpo, para que esa prenda vil, o sea, que se le quitara la vileza infernal que tenía, y que por esa oracel, esa prenda iba a retornar a mí, pero ya no vil, sino una ropa de los hijos de Dios, y que para eso era la oracel, que si yo le quitaba el cuerpo físico a esa prenda, que era quemarla, pero que esa prenda había sido destinada y entinada por los jueces de la ley del karma, por la vileza que se había hecho con esa energía, un tiempo que podía ser 100, 200 años,
50, 70, dependiendo de la calidad de traje, porque si era plástico podía durar hasta 500, 1000 años, y por ser plástico todavía no se desintegraba, la naturaleza no lo desintegraba, y que era una sentencia que tenía esa ropa vil para poder limpiarse de la vileza, y que si yo no hacía la oracel para que esa prenda se liberara de la vileza, me iban a cobrar los jueces del karma, y que esa deuda del tiempo que debía pagar esa prenda me echaba el karma do, y que era un karma que me iba a volver vil, y que por eso antes de quemar la prenda debía estar limpia y hacer la oracel por el motivo. ¿Por qué motivo? Porque me protegió, me libró, me cobijó, me protegió mi cuerpo, y por eso pido ante los jueces de la ley, ante Dios, que esta prenda sea limpia de la vileza y pueda tornar en una prenda de los hijos de Dios sin esa vileza. Así, cuando los jueces de la ley vieran el registro de esa energía que se liberó, que ya no está atrapada en esa prenda porque se incineró, entonces los jueces de la ley ven libre esa energía y la llaman a juicio y le dicen: ¿usted por qué no está metido en donde se le puso? Porque todavía no es el tiempo, o sea, no ha pagado todo el tiempo. Entonces ven el registro de quién le quitó el cuerpo físico a esa prenda, y la oracel que se hace es lo que licencia que sea limpiada la vileza de esa prenda, y que la criatura no reciba ese karma, porque por misericordia un hijo de Dios pidió por esa vileza. Entonces yo le dije: oiga maestro, eso está como muy largo, ¿y qué tal si yo de pronto ofrendo esta ropa a otra criatura que la meneste, que de pronto tenga menestencias? Ahí sí que se enojó el maestro, se enojó y me habló duro. Me dijo: ¿y acaso a usted le gusta andar como está andando? Usted, el karma que tiene ha sido por convertirse en un cargador del karma de otras criaturas, por utilizar la ropa de personas enfermas, y esos karmas es lo que lo tienen así. ¿A usted le gustaría convertir a otras criaturas así como usted está? Y si le gustaría, entonces piense en la involución que debe tener. Bueno, venerable Arquiwaski y hermanos que nos oyen, la doctrina del maestro Kelion Zeus, el maestro Samael, Juan Batorbeo, nos han enseñado que en todo lo que existe hay centros múltiplos pensantes, está la energía de Dios en todo, en un ladrillo, en una madera, en la ropa, en las bolsas plásticas, en todo. Cuando una persona rasga una bolsa plástica para sacar la comida por ahí, aparte de que está involucionando el ser o lo que está dentro de esa bolsa plástica, está creando una genética de cesárea. Entonces, por eso él siempre nos habla del orden en todas las cosas, el no destruir las cosas, el saber utilizar las cosas, porque Dios está en todo lo que nos rodea. Esto es lo que hablaba el antiguo filósofo Spinoza, que decía que en todo está Dios, en todo lo que nos rodea. No solamente es un Dios que está por allá sentado en el cielo, o que está también dentro de nos, en los adivienes, sino que está en todo lo que nos rodea. Entonces, esta es por ser de la doctrina, maestro. Adelante, venerable Arquiwaski, gratísimas. Bueno, al decirme esto el maestro, pues yo sentí mucho temor. Yo sentí mucho temor dentro de mí, y me dijo el maestro: no me quite más tiempo, y si no le gusta, nos vemos en sus infiernos. Entonces, cuando él me mandó a los infiernos, me dijo: nos vemos en sus infiernos. A mí me entró mucho miedo, mucho, o sea, mi cuerpo empezó a temblar, aunque no sabía por qué, no entendía por qué, pero dentro de mí mi ser tenía mucho miedo, y le suplicaba en ese concierto al maestro: por favor maestro, no me mande por allá. Si usted es capaz de mandarme por allá, ayúdeme a salir de allá, no me deje así. Dijo: usted ya sabe qué hacer y no lo puedo seguir atendiendo. Y entonces, claro, ya los atalayas me llevaron, ya los atalayas me retiraron, me dijeron: bueno, vamos a quemar, a ver qué su merced hace con la ropa, mire, pues le aconsejemos que su merced ya sabe, quémela y esto. Y pues así, él indicó el lugar donde yo podía quemar la ropa, y así me fui y quemé los trajes.
Cuando hube quemado los trajes, entonces llegué donde el maestro Nueva Inti, hice la fila, gratísimas, que ese día, pues como ya habían salido los visietas, habían poquitos monjes, ya al mediodía aproximada Inti, más o más fue antes del sustento, pude ser verbalizado Nueva Inti con el maestro. Entonces el maestro me dijo, bueno, ¿y su merced qué hizo con esa ropa? Maestro, yo la incineré, aquí están los atalayas, esto, lo otro. Lástima que su merced no se haya dejado ayudar el día de ayer, porque ayer lo llamé y lo busqué, pero no pasó la prueba. Por haber incinerado sus trajes viles, por haberse librado de esa vileza infernal de los abismos, no quiero ayudarle. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Le dije, no, pues siendo así, es que yo me siento... Lo que pasa es que me dicen que usted es Dios, le dije así al maestro. Entonces el maestro me miró y me dijo, ¿y quién dice eso? Muéstreme, dígame quién. Le dije, no maestro, pues la gente. Yo no les he preguntado los nombres, no les he preguntado por qué lo dicen ni nada. Y pues simplemente oigo que la gente me dice que su merced es Dios, entonces ¿qué? Me dice el maestro. Lo que pasa es que yo creo en Jesucristo, que Jesucristo vino a enseñarnos el camino de la liberación, que podemos ser mejores, y Él nos dijo que si Él en 33 años o en 30 años que estuvo aquí, pudo hacer todos los milagros que pudo y pudo cumplir las leyes de Dios, nosotros que podemos durar más tiempo podemos hacer más cosas, y Él lo que nos enseñó fue el camino, que sí se puede cumplir las leyes de Dios, y por eso yo creo en Jesucristo. Y me dijo, ¿y eso qué? Le dije, no maestro, pues que yo también creo que en la Virgen Santísima, que fue virgen antes y después del parto, porque yo he oído doctrinas donde tienen himen elástico, entonces es como si no se rompiera el himen, entonces puede existir, y sí, además ella es la mamá del gran Kabir Jesús el Cristo, entonces pues yo creo que ella es santa, sí. Y me dijo, ¿y? Yo le dije, no maestro, pues que me demuestre que usted es Dios. Sí, su merced le dijo sí, así por el fondo. Poco osado, pero bueno. Pues, ¿por qué decía esto? Pues porque ya me había pasado lo de la ropa, una promesa que no se había cumplido porque pues yo no había asistido. Yo me sentía en ese concierto como si me estuviera utilizando como para... Yo me sentía como si se estuviera burlando de mí. Entonces yo le dije, no, pues si eso es cierto, demuéstreme que usted es Dios. En ese concierto el maestro me miró y avanzó el pie izquierdo y la mano derecha y me hizo así, me pasó enfrente y puso un pisotón adelante. Pie izquierdo, mano derecha. Y me pasó la mano así por enfrente sin tocarme y dijo, yo no soy ningún payaso para estar demostrando los poderes que Dios me dio absolutamente a nadie, porque Dios me dio los poderes fue para ayudar a la humanidad, no para que les haga presentaciones ni demostraciones a los que desean ver el poder de Dios. Yo vine aquí a salvar las almas, y usted, ateo. Pero la gente en el común, los que estaban presentes, ellos solo vieron que el maestro avanzó un pie y me pasó la mano así sin tocarme, pero lo que yo vi, o más bien lo que dejé de ver, fue lo que a mí me asustó. O lo que le licenció ver el maestro. Pues lo que pasa es que en ese concierto todo desapareció y volví a verme en un lugar donde todo era blanco, blanco, blanco. Y cuando yo me fui a mirar las piernas, ya no las veía y solo veía blanco. Entonces yo dije, Dios mío, me morí. Como cuando estaba en el hospital. Igual, como la cuando misma estaba en dolencia. coma. Como cuando estaba en coma. Y esto me asustó muchísimo. Pero yo oía la voz de él, del maestro. Yo oía la voz del maestro Kellun. Y cuando él me dijo que yo era un ateo, que me había convertido en ateo porque me había suicidado. Y que esto había pasado en el tiempo de Elena G. de White, cuando había sido uno de los discípulos de ella, y que ella había dado la doctrina de la castidad y de cómo encarnar a Dios dentro de sí, el ser, y entregó las técnicas de castidad para
porque para poderlo tener se menestía la castidad, y que a cada uno de sus discípulos le había entregado una técnica para cada uno de ellos según su energía, y que yo había sido uno de esos privilegiados. Pero en ese mocierto empecé a ver en esa blancura todo lo que el maestro me decía como si fuera un cine. Pero ¿qué es todo, licencio? La época del linaje la de Guay. época donde estaba sucediendo esto. Entonces me vi y estaban reunidos varios seres, y me decían, los discípulos de Elena G. de White, cuando ella desencarnó, los discípulos que recibieron técnicas se reunieron para vender las técnicas escritas en libros por dinero, y le dijeron a usted que escribiera la técnica que le habían dado, y usted se negó a entregar la técnica, y a causa de eso lo exiliaron a usted y a su familia. Pero por su orgullo se suicidó, no enseñando la técnica, pero por su orgullo se sintió herido y exiliado, y no quiso practicarla, no quiso volverla a practicar. Y el no practicar las técnicas Tao que se le entregaron en ese tiempo hizo que desencarnara su ser, suicidándose y matando su ser, y esto lo convirtió en suicida. Y este es el cuarto retorno que hasta ahora está pagando, y le corresponden 13 retornos. 13 retornos por haber matado y ser teocida, matar a su Dios interno, su ser. Cuando él me dijo esto, yo le dije, maestro, ayúdeme, pero yo no podía ver al maestro, yo no podía ver la gente, yo solo podía oír la voz del maestro, y yo me veía en ese lugar blanco. Entonces ahí el maestro me dijo, y es que lo estoy ayudando porque el gran maestro Samael Aún Weor lo encontró en su anterior retorno, como un gamín en las calles, y lo recogió y lo quiso ayudar. Pero si se acuerda qué pasó, dígame, ¿qué fue lo que pasó? Y inmediatamente yo empecé a ver en ese lugar donde estaba, me vi, era morenito, era un muchacho como de 17 a 20 años, y el maestro Samael me llevó a una conferencia, y en esa conferencia él empezó a dar la doctrina, pero se emocionó tanto que habló tan duro que los fonos reventaron y empezaron a echar humo. Entonces la conferencia se tuvo que detener porque los fonos se habían dañado. Entonces yo le dije en ese concierto al maestro Samael que yo quería salir, que yo quería darme un paseíto, que estaba cansado de estar parado ahí. Entonces el maestro Samael me dijo, no porque le cobija la ley 13, no puede retirarse de mí porque le cobija la ley 13. Entonces yo le dije al maestro en ese concierto, eso no importa, eso no me pasa nada. Y como había tanta gente, me le cogí, me le escabullí, salí hasta la puerta, y ya en la puerta, cuando pasé la puerta, habían unos gamines, unos delincuentes, y me chuzaron, me dieron navaja, cuchillo. Cuando el maestro Samael Aún Weor pudo salir, pues ya estaba agonizando, y él me decía, yo te dije que no te separaras de mí, ahora no puedo hacer nada, lo único que puedo ayudarte es que cuando yo retorne, te voy a traer, te voy a dar la oportunidad de que estés nuevamente al lado mío. Y me dice el maestro, sí, así es, y por eso hoy estás aquí en este templo, en el templo de Guado, en el templo donde está en este retorno el gran maestro Samael Aún Weor reencarnado en Samael Joad Bator Weor, y por eso tienes esta oportunidad. Ahí simplemente volví, se me aclararon los ojos, volví a ver al maestro, volví a ver la gente. Bueno, Darkiwaski, mientras toma ahí. Bueno, el venerable Darkiwaski nos está hablando de Elena G. de Guay, la fundadora de la iglesia adventista, que que fue un retorno del maestro Hakeliun Zeus Induceus, y ella entregó las técnicas del Tao que hoy entregan los maestros, las entregó a pocos, a un símero muy reducido en realidad de personas. Algunos
entregaron estas técnicas, las vendieron, como dice Arkiwaski, y esto ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas cosas pasaron. Hoy el maestro Hakelion Zeus Induceus vuelve en esta campaña de las almas, de la libertad de las almas, junto con el venerable maestro Samael Joab Torbeor. Adelante, venerable Arkiwaski. Ahí en ese concierto, como ya pude ver al maestro y pude ver la gente, dice, bueno, ya no me morí. Entonces me puse de rodillas. Cuando me estaba poniendo de rodillas, el maestro me agarró del brazo y me levantó. No hagas eso delante de los hombres, me dijo. No hagas eso delante de los hombres. Hazlo en secreto, porque si no serás como las lágrimas del cocodrilo o como la cojera del perro. Falsa. Entonces yo le dije, maestro, perdóneme, ayúdeme. Yo sé que no soy el mejor y su merced me ha licenciado a estar aquí al lado suyo, por favor ayúdeme. Me dijo, bueno, para poderle ayudar, tomen esto, saber qué labores ha hecho, para ver si me sirve para estar acá. Le dije, sí maestro, yo he sido mampostero. Sí, pero es que aquí no trabajamos la mampostería, entonces no me sirve. ¿Qué otra cosa ha hecho? Maestro, yo he sido carpintero. Sí, pero aquí no tenemos carpintería. Muy bonito la labor. Fue la labor del Padre, del Gran Kabir Jesús el Cristo, pero aquí no tenemos carpintería, entonces no me sirve, no lo puedo tener aquí. ¿Qué otra cosa ha hecho? Maestro, yo sé estucar, pañetar, construir con cemento, con ladrillos. Sí, pero es que aquí no construimos con ladrillos, aquí tenemos son palacios porque son hechos de palos, entonces no me sirve. ¿Qué otra cosa ha hecho? Bueno maestro, yo he sido, la última labor, he sido también bicicletero, yo sé armar y desarmar bicicletas, muy bonita profesión, pero no me sirve porque aquí no tenemos bicicletas para reparar ni tenemos taller de eso, entonces no me sirve para estar aquí. ¿Qué otra cosa ha hecho? Maestro, la última labor, fui electricista. Dijo, qué bien, pero lamentablemente aquí solo llega la luz aquí en Rivera y no tenemos fluido eléctrico aquí, porque en ese tiempo no había fluido, no habían postes de electricidad, solo había el poste de Rivera y allá era donde se cargaban las baterías para poder amplificar. Entonces dijo, no me sirve. ¿Qué otra labor he hecho? Dijo, no maestro, pues la verdad, no se acuerda qué más ha hecho. Bueno maestro, es que me da pena la última labor que tuve, porque pues la verdad es que ya era cojo, manco y tuerto, y pues lo único que pude hacer fue montar un puestico en la calle y ponerme a vender, pues vender juguetes, libros y un poco de cosas que se compraban para la gente. Entonces la última labor que tuve fue esa, de vendedor. Me dijo, pues eso me sirve porque yo menesto aquí a gente como su merced, vendedora, que aprenda la doctrina para que la pueda entregar, para que la pueda vender y puedan ayudar a rescatar las almas. Yo aquí tengo un poconón de monjes y aspirantes a monjes, dándoles comida, bebida, dormida y todo lo menester para que puedan estar aquí, pero con la condición de que aprendan la doctrina para que la puedan entregar a donde ellos vayan. Y esa es la mejor labor, y esa es la labor de los hijos de Dios, ser vendedores de la salud de Dios, que es la doctrina. Y lo menesto aquí, oiga, pero es que usted me sirve es para que esté 1000 retornos. Si quiere que lo ayude, menesto que esté 1000 retornos aquí conmigo. Cuando él me dijo que yo menestía estar 1000 retornos con él para poderme ayudar, yo inmediatamente me asusté y me imaginé, fue un chispazo verme retorno tras retorno, pero me vi que yo no había podido recordar por mí mismo el retorno de Elena G. de White, ni el anterior retorno cuando me encontré con el maestro Samael a un Beor, y pues dije, no, maestro, no, espérese un mociertico, solatcelemos, negociemos, y le hacía, serruchemos la vaina,
Si usted me da esas sentencias porque usted la puede negociar, la puede solacelar, me la puede acortar, maestro. Mire, maestro, es que si yo tengo 1000 retornos, yo en este retorno pues hasta cumpliré, pero cuando retorne y no me acuerde por qué estoy aquí, yo me querré ir, y si me voy pierdo la solacel. Entonces, maestro, solacelemos algo que yo pueda pagar, maestro. No era una forma muy usual, muy común que al maestro le dijeran así. Entonces el maestro me dijo, entonces si no le sirve, nos vemos en los infiernos. Ahí inmediatamente, por favor, maestro, ayúdeme, no me deje así. Entonces el maestro me miró y me dijo, bueno, está bien, le voy a solacelar, comprimamos eso. Ya que no me recibe los 1000 retornos como monje, entonces 1000 años como monje. Y yo empecé a hacer la cuenta, la medida, el cálculo. Yo decía, no, pero si uno vive 80, máximo 100 años, tantos retornos otra vez me voy a olvidar porque estoy... No, maestro, eso no me sirve, no, por favor, ayúdeme, solacelemos, serruchemos. Y le hacía así. No me deje así, maestro. Pues entonces nos vemos en sus infiernos. No puedo ayudarle. Y yo otra vez, por favor, si usted me sentenció, si usted tiene esa potestad de mandarme a esos lugares, de darme todo ese tiempo, su merced, yo sé que usted puede recortarlo, yo sé que puede solacelar, negociemos por mitad, por cualquier cosa, ayúdeme, no me deje así, por favor, no me deje así. Pero no lo decía de verdad porque mi alma, el ser que estaba dentro era el que negociaba, o sea, era el que me decía, me hacía sentir así, me hacía sentir ese miedo. Pues gratísimas a eso, el gran maestro Kellyn en ese concierto me dijo, bueno, está bien, entonces la última solacel, si le gusta, bueno, y si no le gusta, nos vemos en sus infiernos. 1000 días como monje, no puedo hacer más. Si no acepta, no lo puedo seguir atendiendo. Yo inmediatamente empecé a hacer las cuentas, 1 año, 365 días, eso es menos de 3 años, sí maestro, sí, a mí me sirve, sí puedo. Ah, pero como no me aceptó las otras negociaciones, pues entonces, para poder aceptarlo, necesito que esté 1 mes en el proceso de Puente Arriba. Si no lo acepta, no negociamos nada. Pues inmediatamente, yo no sabía qué era esa vaina del proceso de Puente Arriba, pero me dijo 1 mes para poderme seguir atendiendo. Pues yo le dije, no, bueno, listo, yo lo acepto. ¡Ja! Pero eso es duro, no puede fallar, es una disciplina, no puede faltar. Y si desierta, ya no tenemos ningún negocio. Porque así como me hizo en la anterior solacel, que me abandonó la solacel, si en esta abandona, no lo puedo ayudar más. Le dije, no maestro, yo estoy en el proceso de Puente Arriba, maestro, por favor. Me dijo, bueno, llamó en ese tiempo al maestro Macupaz, que era uno de los jefes del proceso de Puente Arriba, y al maestro Usa, que era uno de los senos, y me ubicaron en el seno del maestro Usa, que era donde hacía falta gente para completar un seno, aunque pues yo no sabía que era un seno, pero bueno, ahí me inscribían. Voy a hablar de Arquiguasque, ahora que su merced cuenta esto de los 1000 días, 1000 retornos como 1000 días al axelado. Se nos ha dicho que aquí 1 día es como 1000 heliocrones. Entonces, de Nebulusel, el estar de monje, estar en el templo vegetal Sacro Aquarius, es tanto el nivel espiritual que se adquiere, que es el avance, que es como 1000 días. 1 día es como 1000 días. Entonces, el maestro le estaba solaxelando esos 1000 retornos, por así decirlo, a 1000 días, y de 1000 días le estaba queriendo ayudar más. Adelante, maestro. Sí, así es. Ya más adelante fue que me di cuenta por otro trasalto que me hizo el maestro. Pero en ese concierto pues simplemente me dijo, ya no lo puedo atender más, se va inmediatamente para el proceso de Puente Arriba. El proceso de Puente Arriba iniciaba a las 3 en punto de la manada, y para poder estar a las 3 en punto de la manada pasando a lista, pues uno menestía despertarse a las 2:30, porque para presentarse al proceso de Puente Arriba debía haber ido a hacer digestión, haber ido a REA
a limpiar el cuerpo antes de presentarse al juez, al seno que le correspondía presentarse a uno. Y ahí iniciaba el traalto. A las 3 de la mañana empezábamos a hacer faciales, el primer sacrógesis, y yo decía, no, pues eso era lo que yo hacía cuando estaba en el hospital, pero yo no sabía que se llamaban los sacrógesis de las faciales. Después de las faciales empezábamos a hacer bitluz. Y yo decía, no, pues esos ejercicios eran los que yo hacía cuando estaba en el hospital. Eso yo ya lo conozco. Y pues me quedó fácil aprenderlos y practicarlos. Después de que terminábamos los faciales y los bitluz, empezaba el sacrofonesón aquí en el Muladhara. Y nosotros estábamos en Puente Arriba, entonces se alcanzaba a oír. Cuando terminábamos, inmediatamente entrada al templo y empezábamos a hacer la rutina. Y la rutina era 150 runas padre, 120 runas madre, o sea, uno se ubicaba en la runa madre y se inclinaba a la derecha y luego a la izquierda, eso era 1, derecha, izquierda 2, y eran 120. Después de eso era 60 hincaos con la pierna derecha adelante y 60 hincaos con la pierna izquierda adelante. De ahí seguía flecha ilíaca, 60 flecha ilíaca con la derecha, 60 flecha ilíaca con la izquierda. Después de ello venían flexiones de pecho, 33 flexiones teta padre, flexión de pecho común, 33 flexiones teta hijo, que es runa cobra, y 33 flexiones teta madre, que era flexión andina. Pues al principio eso pues prácticamente yo no las hacía, porque yo simplemente me decían, aunque sea manténgase en la posición ahí abajo, no se levante hasta que termine. Yo pues no las podía, por un lado podía bien, pero por el otro no podía doblar el brazo. Esta es una rutina de templogen, maestro. El templogen es un grado más del monje. El maestro le decía templogen a aquel monje esforzado, aquel que hacía buen sacrógesis, ojalá las 3 veces al día, pero el que se esforzaba. No una rutinita de calentacierto, sino así, lo que su merced está hablando, que es bastante y es muy bueno. Eso es ter templogen. Adelante, maestro. Pues cuando terminamos la primera rutina yo dije, uy, gratísimas al cielo, ya terminamos. Además de eso, no era que nosotros estuviéramos solo haciendo los sacrógesis, no. El maestro Keliun era el que se ponía enfrente, haciendo toda la rutina con nosotros. Y yo decía, uy, qué cuchito tan fuerte. Pues en ese tiempo no tenía tanto respeto al maestro, ni a pesar de todas las cosas que me había mostrado. Yo todavía no creía que era el enviado de Dios. Le tenía miedo, eso sí. Le tenía mi respeto, pero todavía tenía mis dudas. Pero entonces yo lo veía y yo decía, no sé, qué señor tan fuerte, qué cuchito tan fuerte. Hable de Arquiguas, que el maestro siempre, licencia, siempre que estaba, él dirigía, él mismo dirigía. Él no es de decir, hagan, anímense y hagan, no. Él siempre hacía, y él siempre lo hace, da con el ejemplo. Cuando estuvo aquí en los diferentes templos, siempre estaba de primero haciendo el sacrógesis. Hay algo en la Biblia que dice, hay de vosotros que ponéis cargas sobre los lomos de otros, cargas que vosotros no podéis cargar. Es muy bonito llegar y decir, hagan tanto, hagan tanto, hagan tanto. No, con el maestro no era así. Tantas, y él mismo las empezaba a hacer. El ejemplo siempre en los maestros. Sí, pero lo bueno fue que terminamos la rutina de brazo y nos dice el maestro, para descansar iniciemos con 150 runas bestia de pierna. Entonces era abrir como si estuviera en Kimanchi, pero abría bien los pies hacia los lados y las madhus iban con la palma hacia enfrente, simplemente, y uno hacía sentadilla, pero no estiraba totalmente la pierna, sino media sentadilla, 150 sentadillas, de ahí nueva inti, 150 runas padre, 120 runas madre, y así hasta la hora que empezaron a gritar al Intipan, porque en ese tiempo no había fonos. Los fonos eran pregoneros o gente que pregonaba que ya estaba al Intipan. Entonces cuando gritaron al Intipan, el maestro dijo, bueno, a bañarse y tienen 1 hora para estar aquí. Y empezamos a contar, quien llegue después
de 5 minutos tarde, inmediatamente tiene 600 sentadillas después de que termine el proceso del día de hoy. Y por cada minuto, después de 5 minutos, son 600 sentadillas. Y pues yo no sabía que era eso, pero yo simplemente estaba súper acalorado. Pero corra. Simplemente estaba súper acalorado y cansadísimo, sudado. Inmediatamente corra a bañarse. Y además de eso me dejaron los 2 atalayas. Los 2 atalayas debían enseñarme a mí a ir a la zona de rea, a dejar tapado, que sí fuera a zona de rea, que sí hiciera la oracel antes de acostarme, que sí hiciera la oracel al levantarme, y que sí recibiera mi alicierto y fuera a hacer digestión. Para eso eran los atalayas, para que no me fuera a volar ni perdiera esos reglaciertos. Del resto, los atalayas eran precisamente seres que estaban en el traalto de Puente Arriba, entonces pues también hacían los sacrógesis con uno. Cuando llegamos del Intipán yo pensé que iba a ser otra rutina o otra cosa. Inmediatamente lo empezaron a verbalizar. Ya fue a rea, ahí me gané mis primeras 600 sentadillas. No había ido. No había ido a rea. Y por no haber ido a rea y haberme presentado, me mandaron ir a rea y me escribieron 600 sentadillas antes de que se vaya a reposar. Después de que se terminaba el proceso tenía que hacer las 600 sentadillas. Como era el primer día, yo pensé que eso no ¿Se es las nada. iban a pasar Sí, o qué? eso no es nada. Que le iban a perdonar eso. Sí. Yo pensé que eso no era nada. Cuando empezamos Nueva Inti la rutina, runa bestia, runa padre, runa madre y así. Terminábamos esa rutina y la volvíamos a iniciar. Cada vez que se terminaba la rutina había un pregón en runa Bator. Bueno, cuando uno pone la cola hacia adelante, que mira por en medio de las piernas hacia el cielo, decíamos el pregón. Si alguna vez robé, bajábamos, subíamos atrás. Nunca más volveré a robar. Bajábamos, subíamos otra vez. Si me arrepiento de este mal, bajábamos, subíamos otra vez. El Cristo rojo lava mi karma. Ese era un pregón. El otro pregón era, si alguna vez robé, no. Si alguna vez forniqué, nunca más volveré a fornicar. Si me arrepiento de este mal, el Cristo rojo lava mi karma. Así, y ahí terminaba totalmente toda la rutina. Y empezábamos otra vez. Runa padre, runa madre. Y todo el día, hasta la hora del sustento. Cuando gritaban al sustento, inmediatamente corra a bañarse, tienen 1 hora para estar aquí. Ya saben que si no han ido a rea, tienen 600 sentadillas. Entonces, antes de llegar ya debíamos ir a rea. Hable Arquiguasqui, esto que su merced acaba de hablar es conocido como genetizacel, es la forma de cambiar la programación de los genes a una proaxel más sublime, a dejar esos genes atrás, a mutarlos, cambiarlos, los genes del robo, los genes de la fornicación. Y ahí su merced nos hace énfasis en el compromiso que hay. Si alguna vez robé, no volveré a robar. Si me arrepiento de este mal, o sea, es decir, hay que arrepentirse, no solamente es limpiemos los genes y sigamos haciendo, no. Es el compromiso que hay con Dios de volver a hacer. Esto es la forma en que se debe hacer, siempre dando órdenes. Hemos visto que hay gente que pide, quiero ser, no, hay que dar una orden, hay que dar la orden, porque si no pasamos a ser rezanderos pidiendo a la hora del sacrógesis, y no es así, hay que dar una orden contundente para poder cambiar esa genética. Pues después de llegar del sustento, igual nos tocó la misma rutina. En esa parada de Madhus, una de las mantralizaceles o de los pregones que se hacía antes de vocalizar los chakras, porque todo eso era nuevo para mí. Se decía un pregón o se dice un pregón que dice Omnis Haun íntimo, soy tu templo, fuerte, casto, limpio como tú lo eres. Om, 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 Omnis Haun íntimo, soy tu templo. Esto se redice 3 veces y de ahí sí se hace la vocalizacel o se hacía la vocalizacel y ya, a bañarse. Y en 1 hora... Aquí presentes ya saben que deben tomar el seno y deben ir a rea antes de presentarse, si no tienen 600 sentadillas. Nueva Inti, a bañarse, pues la ropa que había dejado colgada al mediodía póngasela
en la tercera bañada porque ya no había más que ponerse, aunque estaba húmeda, como el cuerpo, por lo más mi cuerpo estaba muy caliente, o sea, era una calor impresionante que todos sentían en ese desierto. Pues el ponerme la ropa húmeda no me dio nada, no, o sea, me refrescaba antes de la calor tan impresionante que tenía por estar haciendo ejercicio, sacrógesis. Después de tomar el seno, llegábamos, nos reportábamos 150 sentadillas para calentar, los faciales, lo último que hacía uno era faciales y bitluz, la oración en runa geotrópica y a reposar. Eso a reposar para los que no debían sentadillas, porque los que debían sentadillas, inmediatamente póngase a hacer las sentadillas. Fue la primera vez que pagué sentadillas y ya nunca más quise volver a pagar. Así el maestro estuvo con nosotros prácticamente casi todo ese mes. Fueron como 25, 27 días que el maestro estuvo con nosotros y de un momento a otro el maestro dejó de venir. Entonces yo pregunté que por qué no había llegado el maestro. Pues de los seres que vivían en el interior del templo, en ese tiempo para poder pasar de un punto de atalaya a otro punto de atalaya tenía uno que tener licencia y si no, no podía pasar. Si era que iba de atalaya, entonces mostraba la licencia, estoy de atalaya de tal hora a tal hora en tal punto de atalaya, entonces uno presentaba esa licencia a la atalaya y lo dejaban pasar, pero si no, no. Y mucho más restricción había para los que vivían o entraban del portal hacia adentro. Entonces en el portal había un portalcito donde él permanecía con candado. Y el que iba a entrar lo primero que tenía que presentar era la licencia. Después de presentar la licencia tenía que ser revisado toda la ropa, que sí estuviera marcada, porque no podía entrar al templo ni ropa vil ni ropa que no estuviera marcada. Entonces eran requisitos y reglas ciertos obligatorios para poder pasar del portal. Y pues yo en ese tiempo no tenía nada marcado. Entonces tampoco me dejaban pasar del portal hacia adentro, porque no podía andar, por ejemplo, en el horario de la hora de la manada o el mediodía o en la tarde, no podía venir hasta aquí, hasta el portal o recorrer cualquier parte del atrio. Entonces pregunté sobre el maestro, que por qué el maestro no bajaba. Ahí me enteré que era que lo habían envenenado y que en este mocierto el maestro estaba haciendo una curación, un alentacierto de él, y que por eso él no podía bajar. ¿Por qué le preguntaba todo eso a la gente? Porque yo sí llevaba el tiempo, los días que llevaba. Ya eran 27 días, ya casi se cumplían los 30 días y el maestro no había aparecido. Entonces yo decía, no, él prometió atenderme cuando cumpliera el mes, pero precisamente lo habían envenenado, entonces el maestro estaba curándose. Yo ahí empecé a debatir dentro de mí, ¿sigo hasta que él aparezca o me detengo? Pero si me detengo y él aparece y no estoy en el proceso, ¿qué tal? Yo decía dentro de mí, ¿qué tal después me diga por no estar en el proceso no lo puedo seguir ayudando? No, yo más bien me voy a estar en el proceso hasta que el maestro aparezca. Cuando cumplí los 30 días, el jefe de mi seno, que sabía que yo estaba procesado por 30 días en Puente Arriba, que era el maestro USA, me dijo, bueno, ya hasta hoy terminó su proceso, ya hoy queda libre, entonces ya Manada no tiene que venir aquí. Le dije, bueno, listo, pero yo como no ha aparecido el maestro, Manada voy a venir aquí. No, ya no se necesita, ya puede irse a hacer otra cosa. Le dije, bueno, listo, la otra cosa que voy a hacer es voy a estar aquí hasta que aparezca el maestro. Y así mi Excel fue seguir practicando todo ese proceso hasta que apareciera el maestro. Claro, ya el maestro USA me miraba y decía, usted ya es viejo en este proceso, haga bien la sentadilla, pero pues como me dolía la pierna, yo me inclinaba más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Entonces me decía, haga parejo, doble las dos piernas, pero pues sí, me quedaba difícil. Su merced es un gordo, yo voy a hacer las sentadillas como su merced las hace, y él hacía media sentadilla. En sí, yo era por sacarle la rabia. Entonces,
Al fin me ponía y yo me esforzaba. A la medida de mi cuerpo me esforzaba en hacer las sentadillas lo mejor que podía. Así pasaron 3 meses. Bueno, 3 meses en el proceso de Puente Arriba. Cuando ya hube cumplido, habían pasado 2 meses de más del tralto que me había dado el maestro. Cuando yo llevaba 3 meses en ese proceso, lamentablemente, como el maestro Kelium Zeus no bajaba a asistir a practicar los acrógesis con nosotros, pues la gente empezó a pedir licencia, que es que necesito ir a REA, que necesito hacer esto, lo otro. Llegaban y decían, no, es que estoy enfermo, no puedo ir. Y así se fue disminuyendo la gente, y ya la gente solo iba un mociertico y se volaban, se iban y no volvían. Y esto llevó a que cuando el maestro Kelium Zeus pidió el reporte de los procesados en el proceso de Puente Arriba, le dieran el reporte del juicio, del degenero en que se encontraba toda la gente, porque ya no asistían totalmente en el día todos, sino que algunos se volaban, y que de 50 criaturas que habían en ese proceso, escasamente en ese mocierto solo habían como 10 criaturas, no había ni siquiera un seno, practicando la rutina de sacrógesis. Entonces el maestro se puso bravísimo y dijo que como ya nosotros los procesados, los que habíamos aceptado el proceso para no sacarnos del templo, no habíamos querido asistir y ya no queríamos ese proceso, pues entonces que debíamos ser sacados del templo hacia las afueras. Eso era por ahí las 11 de la manada, y nos mandaron salir hacia Laurel. Inmediatamente con atalayas nos mandaron sacar, así como estábamos. Pues yo estaba en una camiseta y un pantaloncito, ya no tenía saco ni nada, pues tampoco tenía, pero no tenía abrigo. Y así como yo estaba haciendo sacros, muchos de los seres que estaban ahí estaban igual, sin menaje, sin nada, para afuera. Ya como a la 1 de la tarde, el maestro ordenó que nos llevaran al Isierto, que no podíamos entrar, pero como todavía estábamos en Laurel, entonces que nos llevaran al Isierto y que nos formáramos en una fila, porque nos iban a entrar a atender uno por uno. Pues la gente por el Alicierto y sin tener menaje, entonces empezaron a decir, a pedir, no, entonces que nos traigan los menajes y esto. Y eso todos se dedicaron fue a tratar de pasar el dato por el radio, y no formaron la fila. Cuando el maestro se comunicó, porque es que Fechorías, el angelito Medmirra Fechorías, que así fue como lo llamó el maestro, como jefe de labores de los procesados, le pasó el dato al maestro de que la gente no se formaba en fila para hacer el conteo de los que estaban ahí. Entonces el maestro preguntó por qué no, que porque algunos están buscando el menaje, que otros están pasando datos por la radio y no se formaban. Entonces dijo el maestro, entonces no los atiendo, y suspendió la atención. Y bueno, nos subieron al Isierto, comimos. Ya como a las 3 de la tarde Nueva Inti subió Fechorías y nos habló. Nos dijo, bueno, el maestro Kelium está bravísimo, porque sus mercedes no quisieron seguir el proceso con el cual se les estaba solacelando el karma que tenían sus mercedes. Y por causa de esto, entonces el maestro los va a atender uno por uno. Pero para eso menester que se formen en fila para contarlos y poderle dar el dato al maestro cuántos son los que están acá. Inmediatamente así nos formamos, todos se formaron. Cuando me tocó el turno a mí, las runas que me tocaron a mí para poder pasar de Laurel hasta Puente Arriba, eran 15 moviciertos de cada runa. Runa padre, runa madre, runa cobra y runa dragónica. 15 pasos, un paso por cada runa. Ya no era runa estática, sino runa en movicierto. Y cada 15 pasos se cambiaba la runa hasta que llegáramos a Puente Arriba. Cuando llegamos a Puente Arriba, ya enfrente del maestro nos empezó a atender. Cuando me atendió a mí me dijo, bueno, ¿su merced quién es? Yo soy Alfredo Neira, el muchacho de las ropas viles.
¿y por cuánto tiempo fue procesado en el proceso de Puente Arriba? Le dije, venerable señor, su merced me procesó por 1 mes. ¿Y cuánto tiempo le queda? Le dije, maestro, ya lo cumplí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el proceso? Menesto aquí su seno. Entonces llamaron al maestro USA. Le preguntó, sí maestro, él fue procesado por 1 mes, pero lleva 3 meses. ¿Cómo así? ¿Por qué? Maestro, le dijo al maestro USA, al maestro Kellin, maestro, yo le dije y le advertí que ya no necesitaba venir al proceso de Puente Arriba, pero ese muchacho siguió viniendo y por más que le decía que no debía estar aquí, él seguía haciendo las runas ahí y pues uno ya qué puede hacer. Dijo, bueno, eso está muy bien. ¿Cuántos días falló este muchacho? No maestro, él ha sido fiel, ha sido único, el uno del cual no ha faltado, todos los días ha llegado, ha estado todo el tiempo. Bueno, ¿y cuántas sentadillas le ha tocado hacer en ese tiempo que ha estado, en esos 3 meses? Maestro, solo tiene una falta, 600 sentadillas, solo 1 vez falló. Entonces me llamó a mí, me dijo, ¿usted por qué está en el proceso de Puente Arriba? Si solo le correspondía 1 mes, ¿por qué sigue viniendo? Le dije, maestro, la verdad es que vuestra merced me licenció un tralto y un proceso, y la negociación que nosotros hicimos es que para poderme dar los 1000 días como monje, menestía estar en 1 mes en el proceso de Puente Arriba. Su merced me dijo que cuando terminara mi proceso, su merced me iba a atender. Y como pasó el mes y su merced no me atendía, no llegaba, no aparecía, pues yo dije, todavía no ha llegado el tiempo de mi atencel, debo seguir viniendo. Y así fue pasando el tiempo hasta que el día de hoy su merced me atiende. Y por eso es que yo he durado tanto tiempo en el proceso de Puente Arriba. Para mí, hasta que su merced no me atienda, no ha pasado mi proceso. Y me dijo, bien, eso significa que tiene voluntad. Por la buena voluntad que ha desarrollado, lo voy a ayudar. Dígame, ¿en qué desee que le ayude? Le dije, pues maestro, en trajes, pero pues los trajes, su merced me dijo que ya no me podía negociar porque pues había perdido la atencel, pero pues ya que no se pueden los trajes, o sea, pedí y me negué a recibir. Ya que no puedo, entonces maestro, lo que pasa es que yo tuve un accidente y en ese accidente me dañé la pierna izquierda y yo camino cojeando, no puedo hacer bien la runa padre, no puedo hacer bien las sentadillas. Entonces pues a mí me da pena con la gente, y si su merced me puede dar una malvieta o decirme qué me hago para quitarme la cojera, yo le agradecería mucho. Me dice, eso nomás. No, pues por el momento eso, maestro, a ver qué me puede dar. Dijo, bueno, párese ahí enfrente de él, haga 15 sentadillas ahí. Y empecé a hacer las sentadillas. Se paró el maestro y se puso detrás mío y me puso las manos en los hombros y me hizo agachar, me dijo, baje bien, pero me dijo duro. Yo del susto que él me habló duro y que me puso las manos en los hombros y me bajó, pues yo bajé lo más que pude y subí y bajaba y subía. Solo hice aproximadamente unas 6, 8 sentadillas, no alcancé ni siquiera 10. Cuando me dijo, bueno, listo, camine para allá, y me indicó, y yo entonces caminé para allá. Camine para acá. Entonces yo caminé. ¿Le duele la pierna? Y ahí yo me di cuenta de que no me dolía. Camine otra vez, cojea. Ahí fue donde yo me di cuenta que ya había perdido la cojera, o sea, que ya no cojeaba. Lo había curado. Exactamente. Yo decía, ¿y cómo me curó? No sé, pero gracias maestro, gracias. Ay, ya no cojeo. Gracias maestro. Me dijo, bueno, por su buena voluntad, ¿en qué más le puedo ayudar? Me miré la mano. Pues mi mano todavía no abría ni cerraba bien. Sí podía medio mover los brazos, pero no podía subirla. Entonces yo le dije, ay maestro, es que en ese accidente que tuve, me dañé el brazo. No puedo cerrar ni hacer fuerza con la mano, a pesar de que puedo mover los dedos. A ver qué su merced me aconseja, me da, qué medicina me brinda. Póngase en flexión de pecho. Pero maestro, es que me duele. ¿Qué?
¡que se ponga en flexión de pecho! Inmediatamente, y claro, me tiré al piso y me puse en flexión de pecho. Él se paró y me puso una pierna, eso sí no me acuerdo si fue a la derecha o a la izquierda, pero me puso un pie encima, en medio de las espaldas, y me dijo, baje, haga la flexión. Entonces yo empecé a hacer flexión, me duele, baje, y él me oprimió con el pie, y yo, pum, caí al piso, suba. Entonces empecé a subir, y pues yo, a pesar de que sentía la presión, podía hacerlo. Hágalo bien. Hice como 6 flexiones y me dijo, listo, párese. Y me dijo, ¿cómo siente el brazo? Le dije, no, pues, no me duele. Súbalo. Yo lo subí. Bájelo. Cierre, abra el puño. Y yo abrí y cerré. Ay, maestro, ya no me duele. Ya puedo, maestro, me curó, maestro. Ay, gracias, maestro. Pues en ese tiempo, qué gratísimas, porque yo en ese tiempo era profano, yo hasta ahora estaba conociendo la doctrina y todavía no manejaba el léxico. Me dijo, sí, gracias las que hace un mico. Pero dígame, ¿en qué más le puedo ayudar? Por su buena voluntad ha ganado ese dharma. Cuénteme. Pues le dije, maestro, le agradezco. Lo que pasa es que yo en ese accidente caí de cabeza y mi retina, mi ojo perdió totalmente la vista. Entonces yo soy tuerto, no veo nada por el ojo izquierdo. A ver, su merced, ¿qué me puede ayudar? A ver si de pronto, en la misericordia de Dios, yo puedo volver a ver. Me dice, tenga en cuenta algo. Si empiezo a ayudarlo, su merced tiene que hacer lo que yo le mando. Tiene que imaginar y hacer lo que le digo. Si su merced no lo hace, no lo puedo ayudar. Le dije, maestro, lo que sea, lo que me mande, yo hago lo que me mande. Me dice, tápese el ojo derecho y dígame qué es lo que ve. Cuando él me dijo, tápese el ojo derecho, pues si es el ojo con el que yo veo, maestro, y me lo voy a tapar, ¿qué voy a ver? No voy a ver nada, maestro. Inmediatamente el maestro, pues para mí fue un grito, para mí fue algo terrible. ¡Que se tape el ojo! Entonces inmediatamente, claro, desde el susto y del grito, pues yo simplemente me tapé el ojo. Recuerde una cosa, no se puede destapar el ojo derecho hasta que yo le diga. Si se destapa el ojo, ya no lo puedo ayudar más. Sí, maestro, sí lo entiendo. Ahora dígame, ¿qué es lo que ve? Maestro, pues ¿qué es lo que voy a ver? Le dije, pues porque ya estaba acostumbrado de que en el día o en la noche me recordaba de mi ojo, me tapaba y que no veía nada, y que la oscuridad, la negrura que yo veía era algo que no, era un color que no existe para los ojos que pueden ver, que tienen la dádiva de ver. Esa oscuridad no existe, es una oscuridad que absorbe toda la luz, que no hay un negro dentro de los colores que uno como visor puede ver, no existe, y que solo lo puede ver aquellos que son tuertos o son ciegos. Es una oscuridad terrible. Y pues entonces yo le decía, maestro, pues ¿qué voy a ver? No veo nada, todo está negro, no veo nada. Cuando yo le contesté así, él me dijo, recuerde, no se destape el ojo, manténgalo tapadito. Ahora imagínese un punto de luz en esa oscuridad. ¿Qué ve? ¿Sí ya ve el punto? Le dije, no, maestro, en esa oscuridad no se ve nada, no hay ningún punto. Imagínese, utilice su imaginación. Yo lo estoy ayudando, pero imagínese en todo el centro de esa oscuridad un punto blanco. Cuando él me dijo así, inmediatamente vi dentro de toda esa oscuridad un punto blanco, chiquitico, un puntico blanco. ¡Ay, maestro! Apareció un punto blanco. Muy bien, me dijo. Ahora aumente, haga que ese punto blanco se empiece a aumentar, agrándelo, haga que abarque esa oscuridad. Y así me fue guiando el maestro hasta que pude ver todo blanco. Ya no veía la oscuridad, ya veía, era todo blanco, blanco, blanco. Ahora vamos a empezar a ver los colores. ¿Sí se acuerda de los colores? No se vaya a destapar el ojo. ¿Sí se acuerda de los colores?
Sí, señor, sí me acuerdo, hay amarillo, blanco, rojo, bueno, de todos los colores, sí me acuerdo. Bueno, ahora imagínese los colores, empiece a imaginarse los colores. ¿Ya los ve? No, maestro, no. Cuando de pronto empecé a ver punticos de colores y empecé a ver manchas ya de colores amarillos, rojos, verdes, azules. ¡Ay, maestro! Sí, veo colores, hay punticos de colores. ¿Qué es esto? Me dijo, no se preocupe, no se vaya a destapar el ojo, siga viendo los colores. Ahora imagínese el rostro mío, empiézalo a plasmar, empiece a ver las figuras. Y así de esta forma, se empezaron a reunir los colores y empezó a formarse una silueta. La silueta del maestro Keliun Zeus, con el traje que tenía. Era un trajecito azul con unas espigas, bueno, unos adornos dorados, tenía un delantal rojo. Así como estaba trajeado él ese día. Sí. Y cuando yo vi la figura del maestro y giré la cabeza y pude ver las otras cosas, los parales y yo decía, ay, maestro, ya puedo ver. Y fin, me destapé el ojo para ver si era cierto que podía ver. Eso no tenía que haberlo hecho, destaparse el ojo. Ciertamente. Cuando yo me destapé el ojo y le decía, maestro, puedo verlo, maestro, ya puedo ver. Entonces me dice, bueno, ya, cálmese, ya se destapó el ojo, hasta aquí le puedo ayudar. De aquí en adelante depende de su merced. Tápase otra vez el ojo derecho y dígame qué es lo que ve. Entonces ahí sí, ya con más calma me tapé el ojo. Le dije, maestro, puedo ver los colores, puedo ver las figuras. ¿Qué más ve? ¿Me puede ver el rostro? Le dije, maestro, sí, pero lo que no le puedo ver es la nariz. Hay un punto negro en todo el centro. No le puedo ver la nariz, le puedo ver los ojos, la boca, pero la nariz no se la veo. Hay un punto negro. Me dijo, sí, pero no le puedo seguir ayudando. Hasta aquí puedo ayudarle. Ya depende de su merced y de su voluntad. Como medicina, para que termine de alentarse. Este alentacierto puede ser que cuando termine de practicar esta medicina ya se haya curado en la primera vez. O de pronto en 8 días. O de pronto en un mes, o de pronto en un año, o de pronto dures todo el retorno practicando esta medicina y en tu próximo retorno ya no vas a venir como tuerto y ya vas a limpiar todos los karmas de haberte hecho ciego a la luz que te alumbró, que fue el karma que te llevó a perder la luz de tus ojos. Y practica los Vitluz todos los días. Por cada día que los practiques va a ser un retorno que te vas a quitar de haberte hecho ciego a la luz que te alumbró. Esta fue la medicina. Bueno, hay mucho por comentar aquí en el Honorable Darkiwaski. Se dice y está escrito en la Sagrada Escritura que Jesús Ben Pandira, el Cristo, curaba mancos, curaba cojos, curaba ciegos, tuertos. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la curación de un manco? Curar un manco es devolverle su estado bien, un brazo. Entonces, bueno, ahí les dejamos en eso. Y esa misma energía de Crestos está en los maestros. La energía de Keliun Zeus, Hindu Zeus, del venerable maestro Samael Joab Bator-Beor. Hoy, los enviados de Dios para estos días.